Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, Science Direct y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una invitación de Loreto Ibarra, de la Biblioteca de la Universidad de Antofagasta, vamos a estar viendo Scopus, pero indexado, o sea, toda la información que Scopus nos brinda a través de la indexación de las editoriales y además ver algunos consejitos, algunos pasos a seguir para poder estar indexados en Scopus. Buenas tardes, Loreto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Gabriel? Muy bien, gracias. Bueno, como se habrán dado cuenta, esta sesión está siendo grabada. Yo le haré llegar luego el video a Loreto para que ella lo distribuya, ¿sí? En la parte de abajo de sus pantallas tienen la opción chat, desde donde Enrique, Salvador, Gianetti y Loreto también ya han estado saludando. Desde ahí van a poder hacer las preguntas que deseen hacer en cualquier momento, ¿sí? Ahí va a quedar la pregunta y si se puede responder durante la presentación se hará y si no, después. Primero vamos a hacer una presentación teórica, ¿sí? No muy extensa, para ir mostrándoles después lo que vamos a ver en la plataforma en vivo, ¿sí? Entonces, de esa manera después ustedes ya van a saber más o menos de qué estamos hablando. Vamos a dar comienzo entonces. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, bien, vamos a comenzar. Entonces, vamos a estar viendo Scopus, pero como plataforma de análisis bibliográfico. Ustedes la conocen como la plataforma de resúmenes y citas, de abstracts, ¿sí? Vamos a estar pasando muy rápido por acá. No solamente nos va a brindar resúmenes y citas, ¿sí? Sino también que a través de la indexación de las publicaciones, nosotros vamos a tener acceso a un montón más de información. Y hablamos siempre de la indexación. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en Scopus está indexado. Indexado quiere decir que está ingresado en la base. Y siempre hacemos esta distinción entre lo indexado y lo publicado. Y todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado, ¿sí? Entonces, cada vez que hablemos de Scopus, vamos a estar hablando de lo que está indexado. Eso quiere decir que está publicado y también incorporado en la base. Como bien saben, Scopus, aparte de ser una base multidisciplinar, también es multieditorial. Es la base con mayor cantidad de editoriales. Tiene más de 5.000 editoriales con publicaciones indexadas, donde vemos que el 10% corresponde al Elsevier, el 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales, editoriales comerciales, editoriales universitarias, institucionales y asociaciones. Cualquiera puede indexar en Scopus porque es gratis, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo, de hecho, qué requisitos se necesitan cumplir para poder estar indexado, ¿sí? Dentro de la posibilidad de indexación está también la posibilidad de tener un análisis de nuestras publicaciones, de nuestros artículos, y parte de eso se hace a través de Sitescore, ¿sí? Sitescore es el medidor de impacto del Xavier que cumple la misma función que pueden cumplir SNP o CIMAG o SJR. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo mi publicación indexada. ¿Y para qué me sirve? Sirve para hacer un montón de cosas, entre esas análisis, ¿sí? Vamos a poder analizar resultados, vamos a hacer una búsqueda y vamos a empezar a analizar los resultados que nos brinda Scopus a través del análisis bibliométrico de esas publicaciones indexadas. Yo estoy hablando quizás medio técnico, medio raro. Si hay algo que no se entienda en algún momento, algo que no esté del todo claro, por favor avísenme. ¿Sí? Me avisan por abajo ahí en el chat, me mandan un mensaje, me dicen, Gabriel, no entendí, Gabriel, por favor, repetí. ¿Sí? Vamos a estar analizando resultados, vamos a estar haciendo una búsqueda y de esos resultados vamos a poder analizar las citas. ¿Para qué sirve analizar las citas? ¿Sí? Supongo que yo soy investigador de la Universidad de Antofagasta y viene Loreto y me dice, mira Gabriel, estuvimos analizando tus citas de lo que vos tenés indexado en Scopus y vemos que te están citando mucho en, eh, no sé, la Universidad de San Pablo, en la Autónoma de México, en Harvard, Columbia, la Sorbona,
etcétera. ¿Te interesaría que hagamos un programa de intercambio con ellos, que vengan a ver cómo trabajás, ir allá a dar charlas? Entonces, ¿qué pasa? Se mejora la presencia y la visibilidad de la institución, ¿sí? Y además se pueden empezar a crear programas de intercambio, pero con un respaldo mucho más sólido. ¿Por qué? Porque se empieza a crear una relación, pero basada en evidencia. ¿Por qué? Porque tenemos las citas de las universidades, hay otro tipo de contacto. También se puede analizar el perfil de un autor. Eso lo vamos a estar viendo también muy rápidamente. ¿Para qué sirve esto? ¿Quién es el referente nacional en un tema específico? ¿Sí? Se está armando una charla y queremos invitar a los 5 profesionales más distinguidos del país en un tema, o queremos lanzar una carrera nueva, o queremos tener un editor de una revista, pero tiene que ser un especialista en un tema. ¿Cómo podemos encontrar a esos profesionales? Hay muchas maneras, ¿sí? Con Scopus, ¿qué pasa? A través del análisis de la producción científica nosotros podemos respaldar esa decisión. Y también, por supuesto, se pueden comparar publicaciones. ¿Sí? Al comparar publicaciones, vamos a estar viéndolo también. Vamos a estar viendo de qué manera se puede maximizar el tiempo, ¿sí? Ya que el proceso de publicación es muy largo. Bueno, ¿de qué manera se puede evitar el margen de error a la hora de enviar una revista para ser publicada? ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende todo? Bien, continuamos entonces. De acá es donde vamos a empezar a analizar. ¿Sí? Perfecto, gracias Janetti. Vamos a empezar a analizar, por ejemplo, la producción de Chile. Entonces vemos que tiene 191.504 documentos, el documento más antiguo indexado es de 1856, estamos hablando de casi 170 años de historia. A ver, una consulta. Ah, uy, perdón, Loreto, sí, tienes razón. Ahí te habilito, perdón. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a estar viendo de qué manera realizar estos análisis, ¿sí? Entonces vemos casi 170 años de historia de publicaciones chilenas en un solo gráfico, ¿sí? O sea, ¿en qué otra base podríamos tener tanta información resumida? Y ahora vamos a empezar a analizarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ir por institución. Entonces también podemos ver en qué revistas están publicados esos documentos, ¿sí? Esos 191.000 documentos, quiénes son los autores y cuáles son los temas sobre los que más se publica. Y esto, acá vamos a detenernos. ¿Y para qué nos interesa? Primer dato, fíjense cómo cambiaron los documentos. De 191.000 pasó a 164.000. ¿Por qué? Porque cambié la fecha. Eso es lo primero que tenemos que hacer siempre cada vez que hagamos este tipo de análisis. Determinar el periodo de tiempo. Es muy importante porque para tener información actualizada. Además, fíjense también, en 170 años teníamos 191.000 documentos. En los últimos 20 años tenemos 164.000. O sea, estamos hablando de un 90%. ¿Sí? No sé, es una barbaridad lo que se indexó en los últimos 20 años. Es como que los otros 150 años casi no hubieran existido. La producción aumentó muchísimo en estos últimos 20 años. Entonces, yo analizando estos últimos 20 años, estoy teniendo una foto mucho más exacta, ¿sí? Y mucho más rica en información. A ver, por supuesto, puedo estar analizando los últimos 20, los últimos 10, los últimos 5, el periodo de tiempo que a mí me interese. Yo siempre trato de tener los últimos 15, 20 años, más que nada por todo lo que representa el ciclo de publicación de un artículo, ciclo de impacto, etc. Si ustedes saben que un artículo ni bien se publica no empieza a recibir citas inmediatamente, entonces todo eso a mí me da mucha más información, ¿sí? Pero esto ustedes pueden elegir el periodo de tiempo que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Esto al ser a nivel nacional, yo puedo ir eligiendo temáticas, por ejemplo, medicina,
por ejemplo, ciencias sociales, ingeniería, ¿sí? Y empezar a determinar quiénes son los referentes nacionales en cada área. Entonces, por ejemplo, ahí lo que puedo empezar a tener es un panel de especialistas para un congreso, para una charla, ¿sí? O, por ejemplo, para que nos empiecen a dar consejos para cómo publicar o incluso cómo indexar, si llegan a ser editores de una revista. En este caso, por ejemplo, si se fijan, otra característica de Scopus es que siempre nos va a estar mostrando el camino que recorrimos. ¿Sí? En este caso, fíjense, yo empecé con la base de Scopus, después elegí los últimos 20 años, después elegí Chile, y ahora estamos trabajando con la Universidad de Antofagasta. Entonces vemos que en los últimos 20 años indexaron más de 2.400 documentos. ¿Sí? Y vemos que el número 1 es Brito. Entonces lo que podemos hacer es analizar, por ejemplo, la producción de Brito, de Iván Brito. ¿Lo conocen? ¿Lo tienen visto? ¿Sí? ¿No? ¿Es Sí, profesor? sí, sí, sí lo ¿Sí? conocemos. Bien, perfecto. Bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se lo cruzan a Iván Brito, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que pueden hacer es, si ustedes están estudiando también, bueno, química, farmacología, etcétera, o si lo tienen en alguna clase, por ejemplo, pedirles consejos para publicar. ¿Por qué? Porque es el autor indexado con mayor cantidad de documentos de la universidad. Entonces, por ejemplo, también se puede armar un taller. O sea, nosotros desde el Sevier podemos armar un taller de publicación. No hay ningún problema, les podemos contar. De hecho, les voy a estar dando parte de esa información. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo ideal sería tener una experiencia propia en la universidad, que él les cuente cuáles fueron sus obstáculos, cuáles fueron los desafíos que tuvo. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes también se pueden enriquecer de manera mucho más orgánica, interna y real, sobre todo, ¿sí? Porque podemos organizar una charla con, no sé, el autor con mayor cantidad de documentos indexados de Chile, y quizás es alguien que ustedes no conocen o que publica en un área que a ustedes no les interesa. Entonces, esto también es parte de ese análisis que se puede realizar en Scopus. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar no solamente la obra, ver con quién trabajó, dónde publicó, sino también las citas. Entonces puedo ver, por ejemplo, dónde lo citaron, quién lo citó. Entonces todo eso también hace al perfil de un autor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo arranca este camino a la indexación? ¿Sí? Porque todo muy lindo. Acá vemos todo lo que nosotros podemos hacer con información que ya está indexada. ¿Qué pasa si la universidad quiere indexar publicaciones? ¿Sí? Entonces, el primer paso es este, la preevaluación para el envío de las publicaciones a Scopus. Desde readyforscopus.com, ustedes lo que empiezan a llenar, a completar, es una planilla que después vamos a estar viendo, donde hay 29 aspectos, ¿sí? 29 puntos, 29 preguntas de sí o no, en donde ustedes lo que van a hacer es ir haciendo a conciencia, en caso de que estén en el equipo editorial o en el equipo que esté a cargo de esto en una publicación, qué cosas tienen y qué cosas les faltan. ¿Sí? Lo ideal es siempre ante la duda responder que no, para saber realmente dónde estoy parado. Porque, por ejemplo, una de las variables, una de las cuestiones que hay que responder es si la revista tiene un sitio dedicado en inglés. No, tenemos uno en español, pero bueno, es cuestión de traducirlo. La pregunta, ¿está el sitio dedicado en inglés? No, listo, no. Entonces, siendo sinceros con nosotros mismos, vamos a poder saber realmente dónde estamos parados. Ahora lo vamos a ver, es muy sencilla de completar, es muy amena. Esos 29 puntos, ¿para qué nos sirven? Para saber dónde estamos parados, para saber con lo que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque no solamente hay que cumplir con eso para enviar la revista, sino que hay que mantenerlo. ¿Sí? Entonces, como dicen, lo difícil no es llegar,
sino mantenerse. Entonces vamos a ver un montón de cosas que hay que mantenerlas. Hay que mantener el tema de, por ejemplo, equipo editorial mixto. Cuando decimos mixto, queremos decir interno y externo a la institución. Y si es externo al país, mejor todavía. Lo mismo con los autores, con las autoras, con quienes publiquen en la revista. ¿Sí? También mixto. Interno una parte, sí, por supuesto, pero mucho tiene que ser externo, tiene que ser colaboración. Entonces todo eso se tiene que mantener, es una estructura que hay que armar y mantenerla. Y son esas 29 variables que tenemos que tener en cuenta para estar indexados. ¿Cuáles son algunas de esas variables? Primero, antigüedad, mínimo. No tiene que estar editada digitalmente, no es necesario, pero sí hay que tener por lo menos 2 años de publicaciones para poder ser considerados para indexación. ¿Por qué? Porque en esos 2 años se va a analizar regularidad, cantidad de artículos, editores, etc. Título único, por supuesto, ¿sí? Importantísimo. A ver, revista de psicología, no es un título, es una descripción. ¿Sí? ¿Cómo se llama la revista? Revista de psicología. No, es una descripción. Tratemos de identificar la publicación. ¿Sí? Entonces, llamarla neuro, psique, psico, Freud, Jung, como quieran. Abajo, sí, el subtítulo puede ser Revista de Psicología de la Universidad de Antofagasta, pero pensemos en que revista de medicina, revista de psicología, va a haber un montón. Entonces, tratemos de resaltar, de definirnos ya a través del título. Importante revisión por pares también. ¿Sí? El equipo editorial tiene que ser expertos en las áreas en las cuales la revista va a estar publicando. Regularidad. No solamente regularidad en la salida, ¿sí? Si sale cada 6 meses, que salga cada 6 meses, sino también en la cantidad de artículos. Si la revista tiene 10 documentos, 10 artículos, puede salir una vez con 9, una vez con 11, no puede salir con 15 ni con 4. ¿Sí? Entonces, eso también, a pesar de que suene obvio, es un trabajo muy arduo, ¿sí? Y es muy importante tenerlo bien en claro. Entonces, es muy interesante estar indexados en Scopus, pero es un trabajo muy arduo que también, por supuesto, tiene una recompensa muy, muy grande. Uso de software antipiratería. Existe Urkun, existen un montón de softwares que lo que va a hacer básicamente es evitar el papelón, ¿no? O sea, evitar publicar un documento que después aparezca como plagiado. Entonces, esa declaración también tiene que estar. ¿Qué software usan? ¿Qué licencia? ¿Qué versión? Etcétera. ISSN, por supuesto. Página propia en inglés. ¿Sí? La página propia en inglés tiene que tener la declaración de buenas prácticas, las instrucciones para publicar. Todo eso tiene que estar en inglés también. Editores expertos en el área, DOI, ¿sí? Cada documento tiene que tener su DOI. Hay uno también ahora que se llama ARC, pero cada documento tiene que estar identificado. La cantidad de notas, ¿sí? La cantidad de artículos cuando hablamos de regularidad, equipo editorial diverso. Y ya con eso, bueno, estamos bien encaminados. ¿Sí? Ya contando con todo esto, no es que vamos a estar indexados, sino que estamos cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos esta estructura, después todo lo demás que hay que sumar, bueno, se va dando. Ahora, ¿cómo es el camino a la indexación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo mi revista. Y ahora, bueno, entonces lo que voy a hacer es enviarla para que la auditen, para que la estudien en Scopus y me digan si está todo bien o no. Si la auditan y no está todo bien, lo que tengo que hacer es ver qué me responden, ¿sí? Porque ese es otro tema. Nunca les van a decir no, no van a estar indexados. ¿Sí? Pues supongamos Loreto. Tú envías la revista y nunca vas a recibir una respuesta de Scopus que diga no, no vas a estar indexada, sino lo que vas a recibir es, mira, necesitamos que mejoren o que modifiquen o que agreguen estos puntos para poder estar indexados. ¿Sí? Siempre la respuesta de Scopus es esa, va a ser siempre una sugerencia, ¿sí? De mejora para poder estar indexados. ¿Se entiende todo hasta ahora? ¿Venimos bien? ¿Está todo claro? Sí, no hay preguntas por lo menos. Perfecto. Por otro lado, enviamos la revista. A ver, vamos a una consulta. Salvador tiene acá una muy buena pregunta.
Siempre he tenido la duda si la evaluación de los 29 ítems se hace tomando como referencia el último número publicado, toman en cuenta los anteriores. El proceso es tan lento como la Tindex u otros índices. Gracias de antemano. Salvador, muy buenas tus preguntas. Por algo se envían 2 años anteriores, porque se analiza todo esto en los 2 años anteriores. Por supuesto que hay cosas que no se pueden medir, como por ejemplo el tema de la página propia en inglés. Ustedes lo que hacen como instituciones es enviar los 2 años anteriores para ver el tema de regularidad, cantidad de notas, equipo editorial, los autores, los temas, porque ese es otro tema también. La revista, cuando es enviada, se declara, por ejemplo, qué tema o qué temas va a tratar. Entonces, si decimos que vamos a hablar de ciencias sociales, historia y psicología, si voy a poner una nota de economía, tiene que estar justificada, ¿sí? O, por ejemplo, una nota de física o de química, ¿sí? ¿Por qué? Porque está por fuera de los temas que estoy tratando. Mi equipo editorial no tiene un químico o un físico en su equipo. O, por ejemplo, también el equipo de Scopus, ¿sí? Esa revista, Scopus tiene diferentes equipos evaluadores. Entonces, una revista de ciencias sociales va a ir al equipo de ciencias sociales. De una nota de física, química, vamos a quedar medios mal parados. Esos 29 ítems se toman con los números anteriores y con lo que ya hay disponible, caso, por ejemplo, la página propia en inglés, entre otros temas. El proceso es tan lento como Latindex u otros índices. No podría compararte con Latindex u otros índices. Lo que sí te puedo decir es que el proceso de Scopus depende, por ejemplo, en primer lugar, del tema de la revista, ¿sí? Como dijimos, Scopus es una base multidisciplinar. Por supuesto que va a haber eh, más temas tocados que otros, mayor cantidad de publicaciones sobre un tema que sobre otros. Entonces, por ejemplo, una revista sobre un tema sobre el que hay poca información quizás es indexada más rápido que una revista sobre medicina, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque en medicina hay no sé cuántas miles de revistas. Sí, en cambio sobre, no sé, historia económica no hay tantas. Entonces, como se trata de dar prioridad siempre a los mismos temas, bueno, quizás el tema también influya. ¿Cuánto está tardando el proceso en este momento? Es difícil de saber, ¿sí? Porque en realidad va a depender de un montón de cosas. Eh, si estamos hablando de todo el proceso, si todo sale bien, o sea, si ustedes envían los 2 años de publicaciones y está todo en orden, no tienen que modificar nada, te puedo decir que está tardando aproximadamente unos 2 a 18 meses la indexación, ¿sí? Después, por supuesto, va a depender de lo que tengan que modificar, pero aproximadamente unos 12, 18 meses, por supuesto que con sus dependes, ¿no? Por otro lado, Loreto envía la revista a auditar, está todo bien, perfecto, ¿sí? Entonces se festeja, estamos indexados. El tema es que hay que festejar poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque al año se va a estar evaluando todo eso, todos estos 29 puntos y más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es cuestión de, bueno, listo, ya estoy indexado, ahora no tengo que hacer más nada. No, no. Ahora es cuando empieza la parte difícil, porque todo esto que nosotros armamos hay que mantenerlo. El equipo editorial diverso, los autores, las colaboraciones, la regularidad en cuanto a cantidad de documentos y la regularidad de salida, de publicación. Entonces, todo eso hay que mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Después de un año, evalúan esas variables. Si está todo bien, perfecto, seguimos. Si está todo mal, bueno, ahí el equipo de Scopus lo que va a hacer es comunicarse, en este caso con Loreto, y te va a decir, mira, Loreto, estuvimos analizando la revista de OneTop. Estas variables necesitamos que las mejoren, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo bueno que tiene eso es que se les dice qué variables hay que mejorar. Entonces el equipo editorial tiene un año para revertir esa situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno es que siempre ustedes van a tener esos pasos a seguir. Entonces, ¿para qué sirve indexar en Scopus? Primero, visibilidad, ¿sí? Hoy en día ya no sirve con tener un blog o con tener todo publicado de manera digital en la página de la biblioteca, sino que
hay que estar en la mayor cantidad de plataformas posibles. Un par de aclaraciones. Primero, les dije que indexar en Scopus es gratis. La revista se puede presentar la cantidad de veces que ustedes quieran. No es impedimento ser una revista de Open Access. Puede ser una revista de Open Access por suscripción híbrida, etc. Y tampoco es impedimento estar indexado en otras bases. Pueden estar en Latindex, pueden estar en Redalic, pueden estar en Cielo. Eso no es problema, ¿sí? Así como tampoco les va a garantizar estar indexados en Scopus, estar indexados en otras bases, pero sí, por supuesto, es una buena práctica y es un buen entrenamiento. Análisis de citas. ¿Quién nos está citando y dónde? ¿Y eso para qué sirve? Porque, por ejemplo, la revista tiene mucho impacto en Europa. Entonces, por ejemplo, vamos a España y podemos solicitar que mismos autores que nos están citando nos envíen artículos para publicar. Entonces estamos ya ahí internacionalizando también la revista. Análisis de colaboraciones. ¿Cuáles fueron los artículos que más impacto tuvieron? Los que hicimos en colaboración con quién? Con Argentina, con Brasil, con México. Entonces de esa manera se puede reforzar esa comunicación y se puede mejorar esa visibilidad. Programas de intercambio, como veníamos diciendo, ¿sí? Analizamos las citas y vemos que a estos autores los están citando en estos países, los podemos enviar a dar charlas, podemos invitarlos a que vengan a ver cómo trabajan, podemos proponer artículos en colaboración, infinidad de proyectos. Bases más sólidas. ¿Por qué? Porque tengo el respaldo de la información de Scopus. Yo sé que a Salvador, por ejemplo, lo están citando en París. Me contacto con la Sorbona. ¿Por qué? Y porque fíjense que los estoy contactando de parte de Salvador, a quien ustedes han citado 350 veces con su artículo XX. Entonces, de esa manera también se pueden generar otros tipos de contactos más ricos. Información comprobable. ¿Sí? Saber quién nos está citando y dónde, y tener ese respaldo. Por ejemplo, a la hora de pedir un aumento de presupuesto. ¿Sí? Entonces, hoy la revista tiene un alcance de 8. Para llegar a un alcance de 10 necesitamos este presupuesto. ¿Por qué? Porque con el presupuesto que tenemos hasta ahora hemos alcanzado este objetivo en, no sé, 2 años, 3 años. Bueno, si aumentamos vamos a poder aumentarlo todavía y darle más visibilidad, no solo a la revista, no solamente a los autores, sino también a la institución. Y por supuesto hacer el seguimiento, ¿sí? El seguimiento de todo lo que es la producción, del impacto de los autores y tener siempre también el seguimiento de, por ejemplo, SiteScore para ir viendo el aumento mes a mes en las citas. Los invito a Instagram en @elsevier. También van a tener tutoriales acerca de Scopus, Sansarec y por supuesto también Mendeley. Y ahí tienen mi correo por cualquier consulta. ¿Se entendió todo? Ahora vamos a ir a las plataformas, no se preocupen, pero quería saber si tenían alguna duda de lo que vimos. Sí, yo creo porque no hay consultas en el chat. No hay consultas. Bien. Todo ok, dice. Todo ok, dice Salvador. Perfecto. Me quedo más tranquilo. Vamos a ver primero Ready for Scopus. Les voy a dejar aquí el link. Para que lo puedan visitar después de la charla. ¿Sí? Como ven, más claro no puede ser. Preevaluación para presentarse Scopus. ¿Sí? No hay lugar a dudas. Aquí, este porcentaje se va a ir llenando a medida que vayamos respondiendo estas preguntas. Una aclaración importante es que tener un 100% en esta página no garantiza la indexación. ¿Por qué? Porque acá lo que estoy haciendo es responder por una parte de la revista, pero por ejemplo, si yo envío los 2 años de publicaciones que tengo que enviar y esos 2 años fueron un desastre, por más que yo tenga página en inglés, por más que tenga software antipiratería, equipo editorial, todo, bueno, la revista no va a estar indexada, tiene que estar todo súper bien, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre lo ideal, por más que haya un equipo a cargo de la revista,
cosa que sugiero por distintos motivos, desde tiempo que consume la edición de una revista y la preparación, a el hecho de que, no sé, me puedo ir de vacaciones y no tener acceso al correo y perder alguna comunicación, a me puedo enfermar, etcétera, etcétera. Si bien lo ideal es que una sola persona, si bien lo ideal es tener un equipo, que una sola persona esté a cargo de todo esto, ¿sí? Y siempre por ahí el correo poner una casilla a la que todos tengan acceso. Entonces se pone el título, nombre, apellido, rol, país, y siempre aquí se va a estar explicando el punto. ¿Sí? Entonces, la revista tiene un mínimo de 2 años, aquí se explica. La revista tiene un título único, aquí se explica. Y así. ¿Sí? Entonces, vamos a está un poco grande. Se publica regularmente, declaración de éticas. ¿Sí? Aquí también dice los principios que hay que seguir. Entonces, todo esto, como verán, siempre la respuesta es sí o no. ¿Sí? Entonces, cuando respondo sí, se va a ir completando. Cuando respondo no, no se completa nada. Y al final, vamos a saber, si bien son 16 preguntas, son 29 puntos. Vamos a saber dónde estamos parados. ¿Hay que enviarlo solamente con un 100%? No. Yo lo puedo enviar con un 95, con un 98. El tema es, de vuelta, a sabiendas de que puede que lo reboten. Entonces quizás conviene estar bien seguro en este aspecto, ¿sí? En tener un 100%, para saber que no me van a responder, sí, pero no tenés un sitio dedicado en inglés, por ejemplo. Ah, sí, yo ya lo sabía, pero te lo mandé igual. Bueno, eso va a requerir una pérdida de tiempo por parte del equipo que está a cargo de la indexación de la publicación. Entonces, si bien 100 en esta página no garantiza estar indexado, sí evita eso de, bueno, pero te falta esto, esto y esto. ¿Sí? Esto es una muy buena guía para saber dónde estamos parados. ¿Sí? Porque no es lo mismo quizás estar parados en un 85, les diré 85, 90, a estar parados en un 34. ¿Sí? Estoy parado en un 34, bueno. Es más, quizás lo que hice lo tengo que replantear. ¿Sí? Es más fácil replantearme todo con un 30-35% que en un 85-90. Entonces, eso a ustedes les va a dar una idea de dónde están parados. ¿Se entiende todo? ¿Venimos bien? Sí, sí, no hay Perfecto. consulta. Ok, dice. Sí. Excelente. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es analizar a través de esos documentos que están indexados. Esos documentos que están indexados se indexan a través de metadatos. ¿Sí? Metadatos como país, institución, página, año, autores, título de la obra, título del artículo, de la revista, etc. Todos esos son los metadatos. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es empezar a buscar desde la base de Scopus. Entonces, ¿qué pasa? Como ven, estoy registrado, voy a ir a mis búsquedas guardadas. Vamos a ver de qué manera, trabajando en Scopus, yo puedo ir de lo general a lo particular. ¿Sí? Entonces voy a agarrar la base de Scopus. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque si bien tengo operadores booleanos disponibles, ¿sí? El uso de operadores booleanos me puede ayudar o me puede complicar. ¿Por qué? Porque si lo uso mal, o me puede agregar información o me deja información de lado. Entonces aquí vamos a ver cómo desde aquí, desde los más de 79.500.000 documentos que hay indexados en Scopus, ¿sí? Yo voy a poder analizar la producción de, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta y ver, por ejemplo, en qué revistas publican sus artículos. Entonces, lo primero que voy a hacer es elegir el país Chile, que me limite la selección de documentos a Chile. Estamos 191.504. Como les dije, Scopus siempre me va a ir dando el camino que seguí y voy a analizar los resultados. Como vemos en la presentación, tenemos en un solo gráfico
la producción científica de Chile en un solo gráfico. Lo primero que voy a hacer es elegir el periodo de tiempo que quiero investigar. Vamos a poner los últimos 20 años, como para tener un rango sensato. ¿Por qué? Porque si pongo los últimos 5, ¿sí? Va a haber mucha información que estoy dejando de lado que quizás todavía es viable. Aquí tenemos 164.000 documentos, vuelta de la base Scopus, estamos hablando de Chile, no más. Y acá es donde, aquí abajo, podemos empezar a hacer estos análisis. Y siempre voy a tener una respuesta a mi pregunta. Ahora, por supuesto que va a depender de las preguntas que haga. Por ejemplo, quiero saber cuál es el área en la cual se publican o se indexan en Scopus mayor cantidad de documentos. Y eso lo tengo aquí, en documentos por área. Veamos medicina, 12%, física, agricultura, ciencias planetarias, ciencias sociales, otros, y vemos cuántos documentos por área. ¿Sí? Entonces, aquí lo que puedo ver es, por ejemplo, si elijo medicina, me va a estar mostrando 35.000 documentos, analizo esos datos, me estará mostrando, por ejemplo, quién es el autor con afiliación Chile que más indexa en Scopus sobre medicina. ¿Sí? Y puedo ver si lo conozco o no. Bueno, Calergis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que quiero saber es mi institución dónde está parada. Entonces voy a ir a documentos por afiliación. Los que está de Chile, la PUC, y acá nomás está Antofagasta. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, yo puedo empezar a hacer análisis de mi propia institución. Entonces puedo ir viendo, por ejemplo, quiénes son los autores más prolíficos y dónde publican. ¿Sí? Entonces supongamos que, no sé, estoy estudiando, vamos a ver, ciencias sociales. ¿Sí? O, bueno, física y astronomía. Vamos a ir a física y astronomía. Tenemos 642 documentos. Y cada vez que yo pregunte, ¿pero de dónde salieron estos 642 documentos? Salieron de acá. Siempre voy a tener el recorrido de la base, los últimos 20 años, Chile, Universidad de Antofagasta y física. Voy a ir a analizar los resultados. Y aquí tengo, por ejemplo, fíjense cómo se disparó la producción. 2015, 26 documentos, 2016, 74, 81, 114, 111, y ya en lo que va del año 67. ¿Sí? Entonces, esto es lo que permite hacer Scopus inmediatamente. ¿Por qué? Pues me permite ver la tendencia, y fíjense cómo es que de un año a otro, ¿sí? Se triplicó la producción, y después de ahí no bajó. ¿Sí? Porque no bajó, o sea, está ahora en 67, pero estamos a mitad de año. ¿Sí? Muy probablemente va a seguir para arriba esto. Ahora yo lo que quiero ver es quiénes publican. Y tenemos a Brito, por ejemplo. O tenemos a Bokien. ¿Bokien lo conocen también? Eric. Sí, lo ¿Sí? conocemos. Sí. Bien. A veces lo que sucede es que en el caso de las instituciones, los 2 primeros o los 3 primeros suelen trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, analizar la producción de Iván Brito y puedo ver sus citas, puedo ver cuáles fueron los documentos más citados, dónde los citaron. ¿Sí? Entonces, no. Ahí está, ahora sí. Sí, entonces ver, por ejemplo, en 2016 54, 2017 69, 18 78, 57 en 2019 y ver cuáles fueron los documentos más citados.
por ejemplo. ¿Sí? Ver dónde fueron esas citas. Entonces, por ejemplo, los puedo ordenar y ver, 2016 recibió 466 citas. Al hacer clic me va a estar mostrando los 404 documentos, porque tuvo 466 citas en 404 documentos. ¿Sí? El documento que más citas tuvo fue este, fíjense, de China. ¿Sí? O sea, estos son los documentos. Entonces fíjense que lo citaron en China, o sea, investigadores chinos, en la revista Polyhedron, Industrial Crops and Products, Corea. Entonces todo esto a nosotros, ¿para qué nos sirve? Para poder analizar y ver el impacto de nuestros investigadores. Imagínense, no sé, hacer un convenio con la Universidad de Seúl, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto a ustedes les brinda respaldo, ¿sí? Les brinda seguridad a la hora de querer generar este tipo de intercambios. Lo mismo con Mederic. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo soy investigador de física, no sé si hay alguien entre los participantes. Veo que está Brito, sí, lo conozco, a Boquín también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde publican? Bueno, yo eso lo puedo ver acá. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de elegir una revista, yo puedo guiarme por esta lista. ¿Por qué? Pues yo sé que esta revista, ya sé que no tiene problemas en publicar documentos de investigadores de la Universidad de Antofagasta en física. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso significa que porque publicó anteriormente va a publicar ahora? No necesariamente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer también es analizar estas publicaciones. ¿Y por qué las puedo analizar? Porque precisamente están indexadas. Y ahora vamos a ver toda la información que nos da en una sola pantalla. Fíjense, astronomía y astrofísica de EDP, indexada en el 82, en el 84, pero desde el 90 hasta el presente de manera ininterrumpida. ¿Por qué desde el 90 si Scopus existe desde 2003? Esto va relacionado a tu pregunta, Salvador, porque cuando esta revista fue indexada en 2003, también enviaron documentos anteriores, ¿sí? Documentos retrospectivos, los mandaron a Scopus y le dijeron, mirad, tenemos estas revistas, tenemos estos números anteriores, los queremos indexar. ¿Y por qué es importante estar indexado? Porque una vez que uno esté indexado, esa información queda en Scopus. Esa información ya queda disponible para toda la comunidad científico-académica. Así como los documentos, los números que no fueron indexados, no van a estar indexados, ¿sí? Pero lo que ya está indexado en Scopus, queda en Scopus. Entonces, ¿qué pasa? Le deben haber mandado quizás desde el 82, supongamos, el número del año 82, o los números del año 82 están indexados, 83 no, 84 sí, 85 no, 86, 87 y 88 sí, 89 no, y desde el 90 al presente, estamos hablando de 30 años, ¿sí? Oh, 30 años ya. 30 años de manera ininterrumpida. ¿Sí? Entonces yo sé que cuento con esta información ya disponible. Lo otro que me va a dar es el CiteScore, ¿sí? Como habíamos visto, el medidor de impacto de Elsevier, que me permite ver cuántos documentos indexaron en 4 años, 2016, 17, 18 y 19, y cuántas citas recibieron. Y esto también lo van a poder hacer con su publicación cuando estén indexados. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Yo puedo ir viendo, por ejemplo, esto lo puedo exportar en un Excel, ¿sí? Y ver dónde me citaron. Y fíjense también las revistas. Tenemos 65.160 citas, los tenemos por año y en dónde. Entonces, por ejemplo, vemos que Philosophical Transactions nos citaron 3 veces. Bueno, Physical Review también. Bueno, todo eso ustedes lo pueden ir analizando, ¿sí? Y como se puede exportar a Excel es mucho más fácil, ¿sí? Con todas las dinámicas, macros y todo eso. Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Se simplifica muchísimo también el análisis de las publicaciones. Más allá de SATSCORE, etcétera, ¿no? Eso es, por supuesto, anecdótico.
Pero lo importante es ver cuáles son las ventajas de estar indexado y todo lo que podemos hacer estando indexados. ¿Sí? Lo otro que se puede hacer es ir directamente a las fuentes. Vamos a ir a Sources, y acá también yo puedo elegir por tema, Subject Area, y empezar a analizar publicaciones. Ya sea o para publicar, pues estoy buscando para publicar, o para suscribir. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es ir analizando toda esa información también desde esta área e ir buscando. ¿Por qué? Porque yo siendo bibliotecólogo, a ver, puedo saber algo de ciencias sociales, de historia, ¿sí? A ver, pero ahora ya quizás de geografía o de matemática, física o química, no sé nada. Entonces cuando me digan, mira, tenemos que suscribir una revista, ¿a cuál? Bueno, se puede ir haciendo también el análisis desde acá. Todo porque estas publicaciones están indexadas. Salvador, eso me genera otra vez Sí, con las fechas de tiene- publicaciones con fecha de 1800. Sé que indexan libros y otro tipo de documentos científicos desde hace algún tiempo. Si eso es así, se incluyen en el análisis con las publicaciones científicas. Eh, a ver, voy a ver si entiendo tu pregunta, Salvador. Sí, se indexan documentos desde 1800 y antes también. Y se indexan libros, se indexan conferencias, ¿sí? Eso lo podemos ver aquí, ¿sí? Eh, Cuando dices publicaciones científicas, ¿te refieres a las revistas? Bien. Bueno, a ver, cada tipo de publicación tiene un criterio diferente, ¿sí? Yo no puedo juzgar a un libro por su regularidad, porque es un solo libro, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos hablando es indexación de publicaciones, por eso hablamos de regularidad y todo eso. Un libro, y aquí hay libros de todas las editoriales, ¿sí? Las editoriales lo que hacen es enviar los libros y si cumplen con los requisitos, si nuestro comité evaluador lo prueba, se indexa sin ningún problema. ¿Qué pasa con las conferencias? ¿Se pueden indexar todas las conferencias? Es prácticamente imposible indexar todas las conferencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las distintas editoriales u organizaciones, como por ejemplo IEEE, JAC, Sheida, que son asociaciones que también tienen revistas indexadas en Scopus, nos van adelantando el programa de sus conferencias y hay algunas ponencias que sí están indexadas. ¿Sí? Pero son distintos criterios, por supuesto, si a eso te referías. Yo como editorial puedo editar libros y revistas. Yo mando todo Scopus y después ellos se encargarán de enviar el libro al área correspondiente y las revistas al área correspondiente. Sí, pero sí, por supuesto, son distintos criterios, porque en un libro yo no puedo pretender que tenga regularidad o una cierta cantidad de capítulos. El libro ya está publicado y es así como así. Lo que se va a analizar, sobre lo que se va a indagar es el tema que trata, cómo lo trata, la calidad de las referencias, la calidad de la información, qué puede llegar a aportar, etcétera, etcétera. Por las fechas tan antiguas. Bueno, a ver, también hay que tener en cuenta el contexto histórico, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante tener acceso a información tan antigua. ¿Por qué? Porque en 1800 había una serie de conocimientos dando vueltas y ahora hay otros. ¿Sí? Yo tenía un profesor que tenía una muy buena pregunta, que era, tratemos de explicarle a alguien de 1990 lo que es Internet. Y, a ver, ya de por sí Internet utiliza conceptos que en 1990 muy poca gente manejaba, el tema de ciberespacios, conexiones, inalámbrica, eh, multimedia, HTML. Entonces, ¿qué pasa? Son conocimientos que fueron avanzando conforme a los tiempos. ¿Sí? Entonces, en los 90 había un tipo de comunicación y ahora tenemos otro. Por ejemplo, no sé, ¿cuándo fue la última vez que mandaron un fax? Por ejemplo, si alguna vez mandaron uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso en los 90 era lo más normal del mundo. Ahora
no tanto. ¿Qué Hay pasa una con, consulta, eso. qué pasa con las revistas que se descontinúan por una u otra razón y por varios años quedan guardadas? Ariel, buena pregunta. Lo que esté en Scopus queda en Scopus. ¿Sí? Hay muchas revistas que se descontinuaron, hay revistas que cambiaron de nombre, hay revistas que fueron absorbidas, por ejemplo, por otras publicaciones, por otras editoriales. Todo eso está. Y conforme a tu pregunta, hay algo muy interesante que pueden descargar, que es esto, que es el Scopus Source List, que es un Excel. Es muy extenso, les advierto, es muy extenso, pero tiene muchísima información de, por ejemplo, en qué idioma se publica la revista, qué áreas trata, si está descontinuada, si está activa, pero lo importante con respecto a tu pregunta es que la revista se indexa y queda en Scopus. ¿Sí? Ahí lo vimos con el ejemplo de Astronomy y Astrophysics. ¿Sí? Fíjate cuál era este ejemplo. Que la revista está indexada en el año 82, pero no en el 83, 86, 87 y 88, ¿sí? 89 no, pero desde el 90 al presente. O sea, 82, 84, 86 al 88 están. Los años intermedios no. ¿Sí? Y si el día de mañana esta revista se descontinúa, estos datos quedan. ¿Sí? Porque ya fueron aprobados, ya fueron incorporados a la base. ¿Sí? Por eso es tan importante también el tema de quedar indexado en Scopus, porque a nosotros nos sirve también como base de consulta. Supongamos que la revista, que el año que viene OneTop tiene su revista indexada. ¿Sí? Bueno, ya están sentando un precedente para las próximas publicaciones. ¿Cómo es que hacerlo? ¿Qué información manejar? ¿Qué conviene? ¿Hacer una revista semestral, una revista anual? ¿Sí? Entonces, todo eso, en realidad, aparte de la visibilidad, por supuesto, lo primero que crea es experiencia. Entonces, al tener ya la experiencia en la publicación, bueno, todo lo demás viene de manera orgánica. Chile tiene muchísimas publicaciones indexadas en Scopus, tiene más que Argentina, incluso. ¿Sí? Entonces, es posible estar indexado, es una tarea dura, durísima, ¿sí? Pero la recompensa es enorme también. Loreto, yo por mi parte ya estaría terminando. Si nadie más tiene preguntas, si tienen preguntas, por supuesto con gusto seguimos. ¿Sí? Pero lo que les quería mostrar es esto, ¿sí? Es ver toda la información que hay disponible en Scopus y que todo sale de la indexación. ¿Sí? No es que Scopus es una base mágica, no es que Scopus es, saca la información de la galera, como diríamos aquí en Argentina, sino que sale todo de las publicaciones que están indexadas. Y esto es una parte, ¿sí? Un estilo, una forma de analizar toda esa información. Si alguien tiene una pregunta, con gusto No la sé si alguien responderé. tiene alguna consulta que quieran hacerle a Gabriel. Al parecer no. Todo ¿Está quedó todo claro, claro? Salvador. Perfecto. Todo quedó claro. Bueno, de todas maneras, esto va a ser enviado a los correos electrónicos una vez que se suba a los sitios. ¿Ya? Exacto. Bueno, Gabriel, por nuestra parte, darte las gracias por este ciclo de charlas que nos estuviste realizando todos los días martes y a todas las personas que asistieron también a este ciclo. Y bueno, te agradecemos a nombre de la institución. No sé si tú quieres decir algo. Agradecerte a ti, Loreto, por tu buena predisposición. Eh, la verdad que fue muy interesante trabajar contigo, trabajar con todos los participantes. Fue un placer. Quedo disponible para lo que necesites, para lo que necesiten ustedes. Ahora vamos a estar respondiendo a tu pregunta, Ariel, pero la idea es esta, ¿no? O sea, empezar a trabajar en esta, como se está escuchando, esta nueva normalidad, que es la Ujú. de aprovechar las tecnologías que tenemos, ¿no? O sea, no todo es Netflix o Amazon Prime o esas cosas, sino que la tecnología también sirve para poder trabajar a distancia, seguir capacitándonos y tratar
de que todo vuelva a ser lo más normal posible, ¿no? Exacto. Ariel, ¿cuánto tiempo en promedio se demora en publicar una revista? ¿Tú te refieres a Scopus? ¿Cuánto tarda en aparecer? Claro. Bueno, Eso. está relacionado con lo que estaba preguntando Salvador. ¿Sí? ¿Es Salvador? Sí, exactamente. Es muy relativo, ¿sí? O sea, primero hay que saber si todos los aspectos están bien, están en orden, todos los puntos, ya sea, yo los llamo físicos y teóricos, ¿no? Aspectos físicos como el tema de tener la página, el tema de tener los 2 años de antigüedad, y los teóricos como el equipo editorial diverso, el equipo de colaboradores, etcétera. Em, a ver, la Juana verdad que... dice, ¿Cómo? ahí- Juana tiene una consulta. Sí, ahora la vemos, y Joel también. El Ya, tema es que en realidad es relativo, no te podría decir porque depende también la temática. ¿Sí? Hay temáticas que se publican, que se indexan más rápido que otras por una cuestión de cantidad de contenido, por una cuestión de volumen de información. Entonces, te diría que 12 18 meses para tomarlo como un promedio. ¿Sí? Puede ser más o puede ser menos. Tuve una consulta, vamos a la de Juana, derechos de autor con respecto a Scopus. Juana, los derechos de autor en Scopus están atados a las revistas. ¿Sí? Scopus no blinda, no prohíbe nada, sino que lo único que hace Scopus es levantar los metadatos de las publicaciones, ¿sí? Y ordenarlos para que uno pueda hacer este tipo de análisis. Pero todo lo que es derechos de autor, derechos de reproducción, eso queda atado a em, a las publicaciones, a las editoriales de las revistas. Joel, a ver. Ah, ahí para está don Safari. Joel. Ahí está Sí, don Joel. Lo ahí está, estamos viendo en Joel. pantalla. Prenda Tengo su tu pregunta. micrófono Pa, pa, pa. si quiere hablar. Ok, el tema del Web Importer para Safari. Ah, no. ¿Es así? Ah, no puedes hablar. Ahí te vamos a dar voz y voto, Joel. Ahí estás. Te escuchamos. Sí, bueno, hola, junto con saludarlo y agradecer la instancia y la capacitación que ha sido muy productiva. Eh, he quedado todas las charlas con la misma consulta, porque intenté instalar el Web Importer en el En navegador Safari. Safari y me fui a la página web de Mendeley y Sí. no, al parecer no está la extensión o el Y, plugin, no perdón, existe. antes de continuar, vamos a parar porque ya esto está, si no va a quedar muy largo el video.